El día de hoy vamos a hablar sobre los fundamentos evolutivos. Primero vamos a empezar con la pregunta de qué es la evolución. La evolución biológica es el conjunto de cambios en caracteres fenotípicos y genéticos de poblaciones biológicas a través de generaciones. Dicho proceso ha originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado en común. Los procesos evolutivos han producido la biodiversidad en cada nivel de organización biológica, incluyendo los de especie, población, organismos individuales y molecular, moldeados por formaciones repetidas de nuevas especies, y cambio dentro de las especies y desaparición de especies, que conocemos también como la extinción. El alto grado de similitud entre las vías metabólicas y las secuencias génicas de organismos de todos los fila es un robusto argumento a favor de la hipótesis de que todos los organismos modernos descienden de un progenitor evolutivo común a través de una larga serie de pequeños cambios que conferían en cada paso una ventaja selectiva a un organismo dado en un nicho ecológico correcto. Entonces, ¿cuáles son los cambios en las instrucciones hereditarias que hacen posible la evolución? A pesar de la fidelidad casi perfecta de la replicación genética, ciertos errores muy poco frecuentes que no han sido reparados durante la replicación del ADN producen variaciones en la secuencia nucleótida del ADN, dando lugar a una mutación que cambia las instrucciones para algunos de los componentes celulares. Una reparación incorrecta de una lesión en una de las cadenas de ADN tienen el mismo efecto. Las mutaciones del ADN que se transmiten a los descendientes, es decir, mutaciones en las células reproductoras, pueden ser dañinas o incluso letales para el nuevo organismo o célula. Pueden, por ejemplo, provocar la síntesis de una enzima defectuosa incapaz de catalizar una reacción metabólica esencial. Sin embargo, una mutación puede dar lugar ocasionalmente a un organismo más preparado para sobrevivir en su entorno. El enzima mutante podría en este caso haber adquirido una especificidad ligeramente que lo convierte en capaz de utilizar cierto compuesto que la célula era incapaz de metabolizar antes de producirse la mutación. Entonces, la célula mutante tendría ventajas selectivas sobre las otras células no mutantes de la población. Las células mutante y su progenie sobrevivirán y prosperarían en el nuevo entorno, mientras que las células de tipo silvestre no dispondrían de nutrientes y perecerían. Varios miles de millones de años de selección adaptativa han conducido al refinamiento de sistemas celulares, haciéndolos eh, capaces de obtener el máximo provecho de las propiedades físicas y químicas de los materiales crudos del entorno. Las variaciones genéticas producidas al azar entre individuos de una población, combinadas con la selección natural, han generado la evolución de la enorme variedad actual de organismos, cada uno de ellos adaptado a su nicho ecológico particular. Esto nos da paso al siguiente tema. Los primeros genes de catalizadores podrían haber sido moléculas de ARN o precursores relacionados. Entonces nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cómo adquirieron los primeros organismos vivos sus sillares estructurales orgánicos característicos? Existe una hipótesis que sostiene que estos compuestos se crearon como de la acción de poderosas fuerzas atmosféricas, radiaciones ultravioleta, relámpagos o erupciones volcánicas, sobre los gases existentes en la atmósfera prebiótica de la Tierra y sobre los compuestos inorgánicos disueltos en los respiraderos hidrotérmicos de los fondos oceánicos. Para explicar esto de mejor manera, el científico Stanley Miller planteó una hipótesis en el laboratorio de Harold Urey. Como podemos ver,
Esta es un aparato de descargas eléctricas del tipo utilizado por Miller y Urey en los experimentos que se demostraron en la formación abiótica de compuestos orgánicos en condiciones atmosféricas primitivas. Después de someter el contenido gaseoso del sistema a descargas eléctricas, se recogieron los productos por condensación. Entre esos productos se encontraron biomoléculas tales como los aminoácidos. El descubrimiento de que las moléculas de ARN pueden actuar como catalizadores de su propio proceso de formación sugiere que el ARN o una molécula similar pudo haber sido a la vez el primer gen y el primer catalizador. De acuerdo con este concepto, una de las primeras etapas de la evolución biológica habría sido la formación al azar de la sopa primordial de una molécula de ARN capacitada para catalizar la formación de otras moléculas de ARN con la misma secuencia. Una molécula de ARN autorreplicante y autoperpetuante. Entonces, la concentración de moléculas de ARN autorreplicantes se incrementaría exponencialmente al formarse dos moléculas de ARN, dos moléculas a partir de una, cuatro a partir de dos y así sucesivamente. Es presumible que la fidelidad de la reproducción fuese mucho menos perfecta, de modo que el proceso permitiría la generación de variantes de la molécula de ARN, algunos de los cuales podrían ser más eficientes en su autorreplicación. En la competencia por la utilización de los nucleótidos, las secuencias autorreplicantes más eficientes saldrían más beneficiadas, mientras que las menos eficientes desaparecerían del medio. Se sabe que la Tierra se formó hace aproximadamente 4.600 millones de años, y la primera prueba concluyente de la existencia de vida es más de unos 3.500 millones de años. En 1996, científicos que trabajaban en Groenlandia encontraron pruebas químicas de vida, son moléculas fósiles, de una antigüedad de unos 3.850 millones de años, consistentes en formas de carbono incrustadas en roca que parecería tener un origen claramente biológico. Eh, En algún lugar de la Tierra y durante los primeros 1.000 millones de años apareció el primer organismo simple, capaz de replicar su propia estructura a partir de un molde, que fue el primer material genético. Entonces, la primera célula utilizó probablemente combustibles inorgánicos. Las primeras células aparecieron en una atmósfera reductora, es decir, que no había oxígeno, y probablemente obtuvieron la energía de combustibles inorgánicos tales como el sulfato ferroso y el carbonato ferroso, ambos muy abundantes en la Tierra primitiva. Los primeros organismos unicelulares fueron adquiriendo gradualmente la capacidad de obtener energía a partir de compuestos de su entorno y de utilizar esa energía para sintetizar una cantidad creciente de sus propias moléculas precursoras para ser gradualmente menos dependientes de fuentes externas. Y entonces un acontecimiento evolutivo muy significativo fue el desarrollo de pigmentos capaces de capturar la energía de la luz visible del Sol y usar su energía en la reducción o fijación del CO2 para producir compuestos orgánicos más complejos. Las cianobacterias son los descendientes modernos de estos primitivos productores fotosintéticos de oxígeno. Dado que la atmósfera de la Tierra prácticamente no contenía oxígeno, los primeros estados de la evolución biológica, las células primitivas eran anaeróbicas.
El proceso evolutivo continúa, y en el caso de las bacterias de reproducción rápida en una escala de tiempo que nos permite observarlo en laboratorio. La producción de protocélulas en el laboratorio implica la determinación del número mínimo de genes necesarios para la vida a partir de la observación de los genomas de bacterias sencillas. Entonces, el genoma más pequeño conocido de una bacteria viva es el Mycobacterium genitalium, que comprende 580.000 pares de bases que codifican 483 genes. A partir de hace aproximadamente 1.500 millones de años, el registro fósil empieza a mostrar pruebas de la existencia de organismos mayores y más complejos, probablemente las primeras células eucariotas. No es posible deducir detalles acerca de los pasos evolutivos entre procariotas y eucariotas únicamente a partir del registro fósil, pero de la comparación morfológica y bioquímica de los organismos modernos se deduce que la probable existencia de una secuencia de acontecimientos consistentes con los datos aportados por los fósiles. Gracias.